Abril de 1945. A través de una Europa devastada, los ejércitos aliados avanzan por las últimas convulsiones del Tercer Reich. Las fuerzas estadounidenses, británicas y soviéticas se adentran más en el territorio alemán, liberando ciudades, aceptando rendiciones y persiguiendo a los restos de las fuerzas de Hitler hacia su colapso final. Pero a medida que estos ejércitos avanzan, tropiezan con algo para lo que el entrenamiento militar no los ha preparado. En bosques, en campos, detrás de alambres de púas y torres de vigilancia, encuentran los campos. El sistema de campos de concentración nazis existe desde 1933, creciendo de un puñado de centros de detención a una vasta red de instalaciones de trabajo forzado, centros de exterminio y fábricas de muerte. Para 1945, este sistema abarca más de 1000 campos y subcampos que se extienden por toda la Europa ocupada por Alemania. Millones han pasado por estas puertas. Millones no han regresado. La magnitud completa de lo que ha sucedido detrás de estas cercas sigue siendo desconocida para las fuerzas liberadoras. Los informes de inteligencia mencionan campos de trabajo, instalaciones de detención, campos de prisioneros. Nada prepara a los soldados para lo que realmente encuentran. La situación estratégica en abril de 1945 hace que estos descubrimientos sean inevitables. Alemania colapsa desde el este y el oeste. Las fuerzas soviéticas se dirigen hacia Berlín a través de Polonia y el este de Alemania. Los ejércitos estadounidenses y británicos cruzan el Rin y atraviesan el sur y el centro de Alemania. A medida que avanzan estas fuerzas, superan campamento tras campamento. Cada descubrimiento trae el mismo shock, el mismo horror, la misma lucha por comprender lo que tienen ante ellos. Los campos liberados en estas últimas semanas incluyen Bergen-Belsen en el norte de Alemania, descubierto por las fuerzas británicas el 15 de abril, Buchenwald en el centro de Alemania, alcanzado por los estadounidenses el 11 de abril, Dachau, cerca de Múnich, liberado el 29 de abril, Mauthausen en Austria, liberado el 5 de mayo, y docenas más, algunos grandes, otros pequeños, todos dando testimonio del asesinato sistemático a una escala industrial. Lo que los liberadores encuentran desafía la comprensión. Esqueletos vivientes en uniformes a rayas se tambalean hacia ellos. Montañas de cadáveres yacen sin enterrar. Las cámaras de gas y los crematorios se alzan como monumentos a la muerte mecanizada. Supervivientes que apenas pueden mantenerse en pie, apenas pueden hablar, apenas pueden creer que su calvario ha terminado. El olor a muerte lo envuelve todo. La evidencia de las atrocidades está por todas partes. Nada en la experiencia militar previa se compara con esto. Los hombres que liberan estos campos provienen de granjas y ciudades, de todos los rincones de América, Gran Bretaña, Canadá, Francia y la Unión Soviética. Son tripulaciones de tanques y soldados de infantería, médicos e ingenieros, periodistas y fotógrafos. Han visto combate, han presenciado destrucción, han enterrado camaradas. Pero esto resulta diferente. Esto no revela la violencia de la guerra, sino la maquinaria del genocidio. No el caos de la batalla, sino la implementación sistemática del asesinato en masa. En juego en estas semanas finales no solo está la victoria militar, sino el testimonio histórico. El régimen nazi intenta ocultar sus crímenes, destruyendo documentos, evacuando prisioneros, asesinando testigos. Las marchas de la muerte obligan a los prisioneros a alejarse de las fuerzas aliadas que se acercan, matando a miles más incluso cuando la liberación se aproxima. Las cámaras de gas en Auschwitz y otros campos del este ya han sido demolidas por los alemanes en retirada. Pero queda lo suficiente. Sobrevive lo suficiente. La evidencia no puede ser totalmente borrada. Los campos se extendieron a lo largo de una vasta geografía. Campos de concentración importantes como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen en Alemania. Centros de exterminio como Auschwitz, Birkenau, Treblinka y Sobibor en la Polonia ocupada. Campos de trabajo,
campos de tránsito, subcampos por cientos. Cada uno sirve un propósito en la maquinaria nazi de opresión y asesinato. Algunos se centran en el trabajo forzado, llevando a los prisioneros a la muerte. Otros existen principalmente para el exterminio, matando a la llegada. La mayoría combina ambas funciones, separando a los vivos de aquellos designados para la muerte inmediata. En abril de 1945, este sistema se acerca al colapso. Los guardias huyen. Se detiene el suministro de alimentos. Las enfermedades se propagan sin control a través de los barracones superpoblados. Miles mueren incluso cuando la liberación se aproxima. Sus cuerpos se suman a pilas que desbordan la capacidad de entierro restante. Aquellos que sobreviven se aferran a la vida por un hilo, sostenidos solo por la esperanza de que las fuerzas aliadas lleguen antes de que la muerte los reclame también. Un oficial británico, al entrar en Bergen-Belsen, escribe más tarde: «Ninguna fotografía, ninguna descripción podría reflejar los horrores que vi. Los muertos y moribundos yacían en montones. Los vivos arrancaban ropa de los cadáveres. Nunca he visto nada parecido y espero no volver a ver cosas así». La liberación de estos campos se desarrolla durante varias semanas a medida que las fuerzas aliadas invaden el territorio alemán. Cada campo liberado revela horrores similares con características únicas. Cada descubrimiento obliga a soldados, médicos y periodistas a presenciar a la humanidad en su punto más bajo. Cada liberación comienza no con celebración, sino con luchas desesperadas por mantener a los sobrevivientes con vida. Documentar lo que ha ocurrido, hacer que el mundo crea lo que parece casi increíble. Esta es la historia de esas liberaciones, contada a través de los ojos de quienes estuvieron allí, vista en las imágenes que capturaron, recordada en los testimonios que dejaron atrás. El sistema de campos de concentración que las fuerzas aliadas encuentran en 1945 representa la culminación de 12 años de persecución, encarcelamiento y asesinato por parte de los nazis. Comprender lo que los libertadores encuentran requiere entender cómo este sistema evolucionó de la detención política al genocidio industrializado. El primer campo de concentración se abre en Dachau el 22 de marzo de 1933, solo semanas después de que Hitler toma el poder. Inicialmente diseñado para albergar a opositores políticos, comunistas, socialistas y otros enemigos del Estado nazi, Dachau establece el modelo que cientos de otros campos seguirán: vallas de alambre de púas, torres de vigilancia, reglas arbitrarias impuestas a través de una violencia brutal, trabajo duro como castigo, la muerte como rutina. Durante la década de 1930, el sistema de campos se expande. Sachsenhausen abre al norte de Berlín en 1936, Buchenwald cerca de Weimar en 1937. Flossenbürg, Mauthausen y Ravensbrück le siguen. La población de prisioneros crece para incluir no solo a los opositores políticos, sino también a judíos, romaníes, testigos de Jehová, homosexuales, los llamados antisociales, criminales y cualquiera que el régimen considere indeseable. Para 1939, más de 25.000 personas languidecen en los campos de concentración a lo largo del Gran Reich alemán. La guerra lo transforma todo. A medida que las fuerzas alemanas conquistan Polonia, Francia, los Países Bajos y, eventualmente, gran parte de Europa y el oeste de Rusia, el sistema de campos se metastatiza. Los campos de trabajo brotan por los territorios ocupados. Los campos existentes se expanden enormemente. Nuevas categorías de prisioneros inundan el sistema: combatientes de la resistencia, rehenes, prisioneros de guerra que violan la Convención de Ginebra, trabajadores esclavos de territorios ocupados. Los campos se convierten en centrales para la economía de guerra nazi, proporcionando millones de trabajadores forzados para la industria y agricultura alemana. Pero el trabajo representa solo una función. En enero de 1942, el liderazgo nazi se reúne en Wannsee, a las afueras de Berlín, para coordinar la solución final,
el asesinato sistemático de los judíos europeos. Los campos de exterminio ya operan en la Polonia ocupada. Chelmno comienza las operaciones de exterminio en diciembre de 1941 utilizando camiones de gas. Belzec se abre en marzo de 1942, seguido por Sobibor y Treblinka. Auschwitz-Birkenau, originalmente un campo de concentración, añade cámaras de gas masivas y crematorios. Majdanek, cerca de Lublin, cumple una doble función como campo de trabajo y centro de exterminio. Estas instalaciones de exterminio operan con eficiencia industrial. Llegan trenes transportando judíos de toda la Europa ocupada. Los guardias separan a los recién llegados en dos grupos: los seleccionados para la muerte inmediata y los considerados aptos para el trabajo. El primer grupo, generalmente 70 a 80%, camina directamente a las cámaras de gas disfrazadas como instalaciones de ducha. En minutos, el gas venenoso Zyklon B mata a cientos a la vez. Unidades especiales de prisioneros retiran los cuerpos a los crematorios para su quema. Las posesiones se clasifican, catalogan y envían a Alemania. Todo el proceso, desde la llegada hasta la cremación, toma horas. Los trenes parten vacíos, listos para recoger otra carga de víctimas. Para 1944, la maquinaria del genocidio opera a plena capacidad. Los transportes llegan diariamente a Auschwitz-Birkenau desde Hungría, Grecia, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Italia y otros lugares. El campo asesina hasta 10.000 personas por día durante las deportaciones de húngaros de mayo a julio de 1944. Escenas similares se desarrollan en otros centros de exterminio, aunque en menor escala. Treblinka asesina aproximadamente 900.000 personas. Belzec cobra 600.000 víctimas. Sobibor mata al menos 250.000 personas. Los aliados occidentales conocen los campos en 1944. Informes de inteligencia, testimonios de la resistencia y prisioneros escapados proporcionan detalles sobre los asesinatos masivos. La Unión Soviética libera Majdanek en julio de 1944 y publica lo que encuentran, aunque las audiencias occidentales se mantienen escépticas. Los informes parecen demasiado extremos para ser creídos. Seguramente los nazis no pueden estar asesinando a millones de personas. Seguramente las historias son exageradas. La verdad completa sigue sin confirmarse, no vista por ojos occidentales, dudada por muchos que escuchan los relatos. A medida que los ejércitos aliados se acercan desde todas las direcciones, a finales de 1944 y comienzos de 1945, las SS intentan ocultar pruebas del genocidio. Las cámaras de gas en Auschwitz cesan operaciones en noviembre de 1944. Los equipos de demolición de las SS hacen estallar los crematorios. Los documentos arden. A medida que las fuerzas soviéticas se acercan a Auschwitz en enero de 1945, los guardias evacuan a casi 60.000 prisioneros hacia el oeste en marchas de la muerte a través de la nieve invernal. Miles mueren por exposición, hambre o balas cuando no pueden mantener el paso. Evacuaciones similares ocurren desde campos en toda Polonia y el este de Alemania. Los campos que permanecen operativos en Alemania en abril de 1945 están desbordados con prisioneros evacuados. Bergen-Belsen, originalmente un pequeño campo de intercambio para prisioneros prominentes, aumenta de 15.000 a más de 60.000 internos para abril. La comida desaparece. Los suministros de agua fallan. Las epidemias de tifus se propagan sin control. Cientos mueren diariamente. Los cuerpos se acumulan más rápido de lo que los vivos pueden enterrarlos. Catástrofes similares ocurren en Buchenwald, Dachau, Mauthausen y docenas de campos más pequeños. El sistema de campos nazi colapsa bajo su propio peso, incluso antes de que llegue la liberación. Los guardias del campo saben que el final se acerca. Algunos huyen. Otros permanecen en sus puestos, inseguros de qué más hacer.
Unos pocos intentan actos de bondad de última hora con los prisioneros, esperando misericordia cuando lleguen los aliados. La mayoría simplemente espera, siguiendo órdenes hasta que dejan de llegar. En algunos campos, los guardias asesinan a los prisioneros para eliminar testigos. En otros, simplemente abandonan sus puestos, dejando a los prisioneros encerrados tras alambradas para esperar el rescate o la muerte, lo que ocurra primero. Los prisioneros mismos miran el horizonte en busca de signos de liberación. Escuchan artillería en la distancia, ven a los guardias ponerse nerviosos. Los rumores se extienden. Los estadounidenses están llegando. Los británicos están cerca. Los rusos avanzan. Algunos prisioneros planean levantamientos. Otros simplemente tratan de sobrevivir un día más, una hora más, hasta que llegue el rescate. Muchos mueren dentro de pocos días o incluso horas después de la liberación, sus cuerpos demasiado dañados para recuperarse, incluso cuando finalmente llegan alimentos y medicinas. Un prisionero de Dachau recuerda más tarde: escuchábamos los disparos acercarse más cada día. Las SS se volvían desesperadas. Algunos huyeron en la noche. Otros hablaban de matarnos a todos antes de que llegaran los estadounidenses. No sabíamos si viviríamos para ver la liberación o moriríamos en las horas finales. Un oficial de inteligencia británico, informando a las tropas que se acercan a Bergen-Belsen, informa: tenemos información sobre un gran campo de detención por delante. Esperen condiciones pobres. Preparar apoyo médico para potencialmente varios miles de prisioneros. Nada en su informe insinúa la realidad que les espera. El escenario se prepara para el descubrimiento. Los ejércitos aliados avanzan. Los campamentos esperan detrás de su alambrada. Los prisioneros tienen esperanza. Los guardias se preparan para huir, luchar o rendirse. El mundo sigue siendo en gran medida ignorante de lo que ha ocurrido y de lo que los liberadores pronto presenciarán. En cuestión de días, los últimos campamentos serán invadidos. La evidencia será documentada. Los sobrevivientes contarán sus historias, y nada borrará jamás lo que está a punto de ser revelado. Las primeras grandes liberaciones de campos por parte de las fuerzas aliadas occidentales ocurren a principios de abril de 1945, mientras los ejércitos estadounidenses avanzan hacia el centro de Alemania. Estos descubrimientos iniciales establecen patrones que se repiten en cada campo: conmoción, horror, intervención médica desesperada y el abrumador desafío de mantener vivos a los sobrevivientes. Ohrdruf, un subcampo de Buchenwald en el centro de Alemania, cae ante elementos de la 4ª División Blindada Americana el 4 de abril de 1945. El campo alberga aproximadamente 9.000 prisioneros cuando los guardias reciben órdenes de evacuar. En los últimos días antes de la liberación, los guardias de las SS ejecutan a miles de prisioneros demasiado débiles para marchar. Las tropas americanas que llegan al campo encuentran cuerpos por todas partes. Pilas de cadáveres esperan para ser quemadas. Improvistas orcas se levantan en el patio. La evidencia física del asesinato sistemático yace innegablemente ante sus ojos. El general Dwight Eisenhower visita Ohrdruf el 12 de abril, acompañado por los generales Bradley y Patton. Eisenhower recorre el campamento metódicamente, examinando todos los aspectos de lo que los nazis han creado. Entrevista a los sobrevivientes a través de intérpretes, haciendo preguntas detalladas sobre su tratamiento, sobre las ejecuciones, sobre cómo operaba el campamento. Estudia las cámaras de tortura, observando cuidadosamente los instrumentos diseñados específicamente para infligir el máximo dolor. El general Patton, un hombre que ha dirigido ejércitos a través de 2 continentes y ha presenciado las brutales realidades de la guerra mecanizada, se vuelve y vomita. La escena afecta incluso a los comandantes más endurecidos por la batalla de maneras que el combate nunca ha hecho. Eisenhower comprende de inmediato la importancia histórica de lo que han descubierto. Ordena a todas las unidades estadounidenses disponibles en las cercanías visitar el campo. Quiere que sus soldados vean con sus propios ojos contra qué están luchando.
que entiendan que esta guerra representa algo más que una conquista territorial o una maniobra geopolítica. Envía un cable a Washington y Londres, instando a los funcionarios del gobierno y a los periodistas a que vengan a presenciar personalmente los campos. Entiende que, sin una documentación y testimonio abrumadores, las generaciones futuras podrían dudar de que existieran lugares así. Una semana después, el 11 de abril, elementos de la 6ª División Blindada Americana se acercan a Buchenwald, uno de los más grandes campos de concentración en Alemania. Establecido en 1937 en la colina de Ettersberg, cerca del Centro Cultural de Weimar, Buchenwald ha albergado a más de 250.000 de prisioneros durante su operación. El campo sirve múltiples propósitos: trabajo forzado en fábricas de armamentos, experimentos médicos en sujetos involuntarios, tortura y ejecución de luchadores de la resistencia y el hambre sistemática de aquellos considerados racial o políticamente indeseables. Más de 56.000 prisioneros mueren en Buchenwald antes de que llegue la liberación. A medida que las fuerzas estadounidenses se acercan al campo, los prisioneros de la resistencia clandestina ejecutan un levantamiento cuidadosamente planificado. Estos prisioneros, organizados en secreto durante meses, incluyen comunistas, socialistas y otros prisioneros políticos con experiencia militar. Han ocultado armas, establecido redes de comunicación y se han preparado para este momento. Cuando los guardias de las SS comienzan a huir el 10 de abril, los luchadores de la resistencia aprovechan su oportunidad. Superan a los guardias restantes, capturan las torres de vigilancia y toman control del edificio de administración del campo. Evitan las masacres de último momento que los oficiales de las SS habían planeado, salvando cientos de vidas en las horas finales antes de la llegada de los estadounidenses. Cuando los tanques estadounidenses atraviesan las puertas a las 3:15 de la tarde, el 11 de abril, se encuentran con prisioneros ya en control de su campamento. Banderas estadounidenses hechas con retazos de tela cuelgan de las torres de vigilancia. Los prisioneros se alinean en las carreteras, algunos vitorean débilmente, otros simplemente miran incrédulos de que la salvación realmente haya llegado. Aproximadamente 21.000 prisioneros permanecen vivos en el campamento principal, con miles más en subcampos a lo largo de la región. Muchos prisioneros apenas poseen la fuerza suficiente para mantenerse en pie, y mucho menos para celebrar su liberación. El campo al que ingresan los estadounidenses desafía todas las suposiciones sobre el comportamiento humano y la sociedad civilizada. Barracones construidos para albergar quizás a 200 hombres contienen a más de 2.000, apiñados tan densamente que los prisioneros duermen por turnos, alternándose para acostarse mientras otros permanecen de pie. Los retretes se desbordan, el saneamiento ha dejado de funcionar y la enfermedad se propaga a través de los espacios abarrotados sin control. En un edificio, los estadounidenses descubren una habitación separada que contiene trofeos grotescos, pantallas de lámparas construidas con piel humana con tatuajes distintivos, cabezas reducidas preservadas como curiosidades y meticulosos registros médicos que documentan experimentos que torturaron a los prisioneros bajo la apariencia de investigación científica. El crematorio se erige como quizá la evidencia más escalofriante de asesinato sistemático. 4 hornos, diseñados para quemar cuerpos humanos, operan continuamente durante el pico de actividad del campo. Incluso en la liberación, quedan huesos en los hornos, evidencia de que la maquinaria de muerte funcionó hasta el último momento posible. Junto al crematorio, un edificio separado alberga cadáveres apilados como leña, esperando su turno para ser quemados. La logística de la muerte en masa, los procesos industriales necesarios para asesinar y deshacerse de miles, se vuelve horriblemente clara para los liberadores. El personal médico que llega con las tropas de combate se enfrenta a una catástrofe humanitaria como ninguna otra para la que su capacitación los haya preparado. El tifus, la tuberculosis, la disentería, la neumonía y otras enfermedades corren desenfrenadas entre la población prisionera,
La desnutrición ha reducido a los hombres adultos a pesos de 70 u 80 libras. Sus cuerpos consumen tejido muscular después de que las reservas de grasa desaparecieran hace meses o años. Heridas abiertas y llagas cubren cuerpos demasiado debilitados para luchar incluso contra infecciones menores. El personal médico se da cuenta rápidamente de que los tratamientos convencionales resultan inadecuados para los prisioneros en tan extrema condición. El desafío de alimentar a los sobrevivientes surge como especialmente complejo y trágico. Los soldados estadounidenses, movidos por la compasión y el horror ante la condición de los prisioneros, inicialmente comparten sus raciones K y barras de chocolate. En cuestión de horas, los oficiales médicos observan a los prisioneros morir después de comer. Sus sistemas digestivos, paralizados por el hambre prolongada, no pueden procesar alimentos ricos. El acto de comer, esa necesidad humana más básica, se vuelve peligroso, incluso mortal, para aquellos que han sido llevados más allá de ciertos umbrales de inanición. El personal médico debe implementar protocolos de realimentación cuidadosos y graduales, comenzando con sopas y caldos delgados, aumentando lentamente la ingesta calórica a lo largo de días y semanas. A pesar de estos esfuerzos, muchos prisioneros mueren por el síndrome de realimentación, sus cuerpos incapaces de adaptarse lo suficientemente rápido a una nutrición adecuada. El impacto psicológico en los liberadores se manifiesta de diversas maneras. Algunos soldados se derrumban llorando, abrumados por lo que presencian. Otros se enfurecen, buscando venganza contra cualquier alemán que encuentren. Unos pocos simplemente se cierran emocionalmente. Sus mentes los protegen de procesar completamente lo que ven. Estos hombres han experimentado el combate, han visto morir a amigos, han matado a soldados enemigos. Pero la muerte en combate ocurre en contexto, soldados luchando contra soldados, la violencia como parte de operaciones militares. Los campos revelan algo categóricamente diferente: el asesinato sistemático, burocrático e industrializado de personas indefensas. Los campos demuestran que la crueldad puede organizarse, racionalizarse e implementarse como política. Los fotógrafos y camarógrafos del cuerpo de señales llegan para documentar todo con un detalle exhaustivo. Filman los barracones, los dispositivos de tortura, el crematorio, los montones de cadáveres, los sobrevivientes famélicos. Entienden que lo que documentan parece tan extremo que los escépticos dudarán de su autenticidad. Las imágenes deben ser completas, innegables y preservadas para la historia. Estos camarógrafos, profesionales entrenados para mantener distancia emocional con sus sujetos, se encuentran luchando por mantener las cámaras estables mientras filman. Las imágenes que capturan conmocionarán al mundo y proporcionarán evidencia irrefutable para los juicios por crímenes de guerra. Los periodistas que acompañan a los ejércitos comienzan a presentar informes que transforman la comprensión pública de la guerra. Edward R. Murrow, el locutor más confiable de Estados Unidos, recorre Buchenwald el 15 de abril y transmite sus observaciones esa noche. Su informe, entregado en su característico tono mesurado, lleva un peso emocional inusual. Describe a los muertos, señalando que ya no parecen completamente humanos después de una prolongada inanición. Habla de los niños en el campo, 600 niños que van desde bebés hasta adolescentes, muchos huérfanos, todos con cicatrices psicológicas que tal vez nunca sanen. Entrevista a supervivientes que le muestran tatuajes, cicatrices de golpizas y evidencia de experimentos médicos realizados sin anestesia. La transmisión de Murrow incluye detalles que hacen que el horror sea concreto e innegable. Describe su encuentro con el profesor Richer de la Sorbona, un hombre educado reducido a competir con otros por los restos de comida. Nota la ironía de que Buchenwald se encuentra a solo unos pocos kilómetros de Weimar, donde Goethe escribió poesía celebrando la dignidad humana y el iluminismo. Le dice a su audiencia que ha informado desde campos de batalla en toda Europa y el Medio Oriente, pero nada le ha afectado como Buchenwald. Su voz,
normalmente controlada y profesional, lleva un matiz de ira y dolor apenas contenidos. La transmisión llega a millones de estadounidenses, llevando la realidad de los campos a salas de estar en todo Estados Unidos. Dentro de unos días tras la liberación, las autoridades militares estadounidenses implementan una política deliberada de obligar a los civiles alemanes a enfrentarse a lo que se ha hecho en nombre de su nación. A miles de residentes de Weimar y pueblos cercanos se les guía hacia Buchenwald bajo escolta militar. Caminan por el campamento, viendo la evidencia que muchos afirman nunca haber sospechado. Ven las cámaras de tortura, las instalaciones de experimentos médicos, el crematorio, los montones de cadáveres. Conocen a sobrevivientes que cuentan sus historias a través de traductores. Los soldados estadounidenses observan cuidadosamente las reacciones de los civiles alemanes, buscando signos de genuino impacto en lugar de ignorancia fingida. Muchos alemanes afirman que no sabían nada sobre la verdadera naturaleza del campo. Insisten en que creían que Buchenwald mantenía solo a criminales y prisioneros políticos, detenidos legalmente bajo la ley alemana. Expresan sorpresa ante las evidencias de asesinato sistemático, tortura y experimentación médica. Los oficiales estadounidenses reciben estas afirmaciones con desprecio e ira. El campo operó durante 8 años, a solo 6 millas de Weimar. Los trenes que transportaban prisioneros llegaban regularmente. El humo del crematorio era visible a millas de distancia. El olor de los cuerpos quemándose se llevaba por el viento. La noción de que nadie sabía, de que nadie sospechaba, les parece a los estadounidenses ya sea una mentira masiva o evidencia de una ceguera voluntaria tan profunda que equivale a complicidad. Algunos civiles alemanes parecen genuinamente horrorizados por lo que ven. Las mujeres lloran. Los hombres permanecen en silencio, incapaces de procesar la evidencia ante ellos. Otros parecen indiferentes, como si el sufrimiento y la muerte de los prisioneros no significaran nada para ellos, como si estas víctimas de alguna manera merecieran su destino. La gama de reacciones revela la complejidad de la relación de la sociedad alemana con los crímenes nazis. Algunos realmente ignorantes por evitación deliberada, algunos culpables por participación activa, algunos cómplices por aceptación pasiva y muy pocos que resistieron y pagaron el precio. La liberación de Buchenwald ocurre el mismo día en que el presidente Franklin Delano Roosevelt muere en Warm Springs, Georgia. El vicepresidente Harry S. Truman asume la presidencia, heredando una guerra casi ganada, pero también heredando el conocimiento de los campos y la responsabilidad de decidir cómo responder a lo que se ha descubierto. La evidencia de Buchenwald y otros campos influirá en las políticas de ocupación en Alemania, dará forma a la estructura de los juicios por crímenes de guerra e informará los debates sobre la culpabilidad colectiva alemana frente a la responsabilidad criminal individual. Un soldado estadounidense, un maestro de escuela de Iowa antes de la guerra, escribe más tarde en su diario: «He sido soldado durante 3 años. Aterricé en Normandía. Luché a través de Francia. Crucé el Rin. Pensé que entendía la guerra. Entendía lo que los hombres se hacen entre sí en combate. Buchenwald me enseñó que no entendía nada. La guerra es soldados contra soldados. Buchenwald es algo completamente diferente. La tortura y el asesinato organizados de personas indefensas, implementados con eficiencia burocrática. Nunca olvidaré lo que vi allí. Nunca podré explicarlo adecuadamente a nadie que no estuviera allí». Un sobreviviente de Buchenwald, un luchador de la resistencia polaca encarcelado en 1942, recuerda: «Escuchamos la artillería acercándose durante días. Los guardias se ponían nerviosos. Algunos huyeron. Otros hablaban de matarnos a todos antes de que llegaran los estadounidenses. El 10 de abril nos levantamos y tomamos el control del campo. Cuando los tanques estadounidenses atravesaron las puertas al día siguiente, lloré. No de alegría exactamente, sino de alivio mezclado con tristeza. Yo sobreviví, pero muchos no lo hicieron.
Mi hermano murió en este campo hace 6 meses. Mi amigo más cercano murió 2 semanas antes de la liberación. Estoy vivo, pero estoy vacío por dentro. El hombre que era antes de Buchenwald murió en algún lugar de estos barracones. No sé quién soy ahora. La liberación de Buchenwald marca un punto de inflexión en cómo las fuerzas aliadas entienden la naturaleza del régimen nazi. Los informes de inteligencia han mencionado campos, instalaciones de detención y el trato duro a los prisioneros, pero la realidad física de Buchenwald, la magnitud de las muertes, la naturaleza sistemática de la crueldad, los procesos industriales diseñados para el asesinato en masa, supera todas las expectativas y el entendimiento previo. El campo revela que la Alemania nazi ha implementado algo más allá de los crímenes de guerra tradicionales. Esto representa genocidio, el intento de exterminar categorías enteras de personas consideradas indeseables, racial, política o socialmente. Las noticias de Buchenwald se difunden rápidamente a través de los ejércitos aliados. Los oficiales informan a sus unidades sobre lo que pueden esperar si encuentran otros campos. Los equipos médicos se preparan para escenarios de víctimas masivas que involucran enfermedades, inanición y trauma psicológico. Fotógrafos y periodistas se posicionan para documentar los próximos descubrimientos. Ahora, cada soldado entiende que no solo están luchando una guerra, sino liberando víctimas de una atrocidad sistemática sin precedentes. La naturaleza de su misión ha evolucionado de la victoria militar a dar testimonio de crímenes que nunca deben ser olvidados ni repetidos. 4 días después de Buchenwald, las fuerzas británicas que avanzan por el norte de Alemania encuentran Bergen-Belsen, un campamento que revela el colapso catastrófico completo del sistema nazi en sus últimas semanas. Lo que espera a la 11ª División Blindada Británica, el 15 de abril de 1945, representa quizás el descubrimiento más impactante de todo el período de liberación. Bergen-Belsen comienza como un campo relativamente pequeño, diseñado en 1943 como un campo de intercambio para prisioneros judíos prominentes que podrían ser intercambiados por ciudadanos alemanes retenidos en el extranjero. El campo alberga a unos pocos miles de prisioneros en condiciones tolerables según los estándares de los campos de concentración. Pero a medida que la guerra se vuelve contra Alemania, Bergen-Belsen se convierte en un vertedero para los prisioneros evacuados de los campos en el este. Los transportes llegan de Auschwitz, de campos en toda Polonia, de marchas de evacuación. La población explota de 15.000 en enero de 1945 a más de 60.000 en abril. No existe infraestructura para apoyar a esta población. Barracas construidas para unos pocos cientos albergan a miles. Los suministros de alimentos colapsan por completo. Los sistemas de agua fallan. El saneamiento deja de funcionar. El tifus se propaga sin control a través de las barracas superpobladas. La disentería, la tuberculosis y el hambre cobran vidas por cientos diariamente. A principios de abril, la administración del campo simplemente se rinde. Los guardias dejan de distribuir comida. Los cuerpos se amontonan más rápido de lo que los vivos pueden enterrarlos. El campo se convierte en una trampa mortal, donde los prisioneros esperan la liberación o la muerte, lo que llegue primero. Las fuerzas británicas que se acercan al campamento negocian una tregua con los comandantes alemanes locales. Los oficiales de la Wehrmacht, desesperados por evitar que el tifus se propague a sus propias tropas y a los civiles alemanes, acuerdan dejar el campamento sin defensa. Las tropas británicas entran sin oposición el 15 de abril a las 3 de la tarde. Nada los prepara para lo que encuentran. 10.000 cadáveres yacen sin enterrar por todo el campamento. Se amontonan fuera de los barracones. Llenan fosas comunes parcialmente excavadas pero abandonadas. Yacen al aire libre, en los barracones, a lo largo de los caminos, en todas partes. Algunos cuerpos han estado muertos durante semanas. Otros murieron apenas horas antes de la liberación. El olor a muerte y descomposición
cuelga tan espeso en el aire que los soldados vomitan antes de llegar a las puertas del campamento. Aproximadamente 60.000 prisioneros permanecen vivos, aunque esa palabra apenas se aplica. Miles están tan cerca de la muerte que la liberación llega demasiado tarde para salvarlos. Hombres y mujeres reducidos a esqueletos vivientes deambulan por el campamento aturdidos, sus mentes quebradas por lo que han soportado. Muchos no pueden hablar. Muchos no pueden entender que la liberación ha llegado. Continúan con sus rutinas de supervivencia, buscando restos de comida, bebiendo agua contaminada, evitando áreas donde una vez estuvieron los guardias, a pesar de que los guardias han huido. Los soldados británicos, endurecidos por años de combate en el norte de África, Italia y el noroeste de Europa, se derrumban ante lo que presencian. Ven a mujeres tan demacradas que su género se vuelve indistinguible. Ven a niños, huérfanos y solos, demasiado débiles para llorar. Ven a prisioneros bebiendo de charcos contaminados por cadáveres. Ven canibalismo. Prisioneros tan desesperados que consumen a los muertos. Ven a la humanidad reducida a su lucha más primitiva por la supervivencia. El personal médico que llega con las fuerzas británicas se enfrenta a una situación imposible. 60.000 personas necesitan atención médica inmediata. Miles requieren hospitalización. Todos necesitan comida, pero alimentarlos de manera incorrecta puede ser mortal. Las instalaciones hospitalarias más cercanas están a millas de distancia. El campamento en sí tiene una infraestructura médica mínima. Las enfermedades se propagan rápidamente, amenazando no solo a los prisioneros, sino también a los libertadores. Los británicos establecen protocolos de cuarentena, pero la magnitud desborda toda preparación. El teniente coronel Mervyn Gonin, al mando de una unidad de socorro británica, llega poco después de la liberación. Más tarde describe organizar detalles de entierro, establecer hospitales de campaña e intentar distribuir alimentos de manera segura. Su unidad trabaja día y noche, pero la gente sigue muriendo por cientos diariamente. Incluso con el apoyo médico británico, más de 13.000 prisioneros mueren en las semanas siguientes a la liberación. Sus cuerpos, demasiado dañados por años de abuso, simplemente no pueden recuperarse. Los británicos traen excavadoras para cavar fosas comunes, fotografían y filman todo. Los equipos de cámaras documentan las montañas de cadáveres, los supervivientes esqueléticos, las condiciones horribles. Las imágenes impactan a los espectadores en todo el mundo. A diferencia de los informes anteriores que algunos descartaron como exageración o propaganda, las pruebas visuales de Bergen-Belsen resultan innegables. Las cámaras no mienten. La película captura una realidad que las palabras luchan por transmitir. Entre los muertos se encuentra Anne Frank, la joven judía que llevó un diario mientras se ocultaba en Ámsterdam. Ella y su hermana Margot sobreviven a Auschwitz solo para morir de tifus en Bergen-Belsen en marzo de 1945, solo semanas antes de la liberación. Sus muertes, como miles de otras, ocurren tan cerca de la libertad que la tragedia se profundiza. Soportan tanto, sobreviven tanto, solo para morir cuando el rescate se aproxima. Las autoridades británicas obligan a civiles alemanes de pueblos cercanos a recorrer el campamento. Miles de alemanes caminan por Bergen-Belsen bajo escolta militar. Ven los cadáveres, huelen la muerte, conocen a los supervivientes. Muchos alegan ignorancia, insistiendo en que no sabían nada de lo ocurrido. Los oficiales británicos expresan su desprecio por estas negaciones. Algunos alemanes parecen genuinamente impactados, otros parecen indiferentes, como si el sufrimiento de los prisioneros del campo no significara nada para ellos. El mando británico requiere que los alemanes locales ayuden con los detalles de los entierros, haciéndolos participar directamente en enfrentar lo que se hizo en nombre de su nación. La BBC transmite informes desde Bergen-Belsen. Richard Dimbleby, uno de los periodistas más respetados de Gran Bretaña,
proporciona testimonio de primera mano que lleva el horror a las audiencias británicas. Describe en detalle lo que ve, sabiendo que algunos dudarán de sus palabras. Habla de los muertos apilados, de los vivos apenas distinguibles de los muertos, de los niños que nunca se recuperarán de lo que han experimentado. Su transmisión, como la de Murrow desde Buchenwald, obliga al mundo a enfrentarse a una realidad que muchos prefieren negar. Un oficial médico británico escribe más tarde: «Soy médico, he tratado a soldados heridos, he realizado amputaciones, extraído balas, cerrado heridas terribles, pero nada en mi formación médica me preparó para Belsen. Estas no eran heridas de guerra. Esto era hambre sistemática, enfermedad sistemática, asesinato sistemático a través de la negligencia. Intenté salvarlos, pero tantos murieron a pesar de todo lo que hicimos. Sus cuerpos estaban simplemente demasiado deteriorados». Una sobreviviente, una joven de Hungría, recuerda más tarde: «Cuando llegaron los británicos, yo estaba acostada en un barracón con cadáveres a mi alrededor. No tenía la fuerza para alejar los cuerpos. Pensé que moriría allí entre los muertos. Un soldado británico me encontró, me levantó, quizás pesaba 32 kilos, y me llevó a una tienda médica. Lloraba mientras me llevaba. Recuerdo haber pensado: ¿por qué llora? Yo soy la que está muriendo». Solo más tarde entendí. Lloró por lo que nos habían hecho. La liberación de Bergen-Belsen marca un punto de inflexión en cómo el mundo entiende el sistema de campos nazis. Algunos podrían haber descartado los informes anteriores como exageración. Bergen-Belsen proporciona pruebas visuales que silencian a los escépticos. Las fotografías y películas tomadas por las fuerzas británicas circulan ampliamente. Los periódicos publican imágenes que muestran a los lectores la realidad de las atrocidades nazis. La evidencia se vuelve irrefutable. Pero el descubrimiento de Bergen-Belsen también revela cómo el sistema de campos colapsó en sus últimas semanas. Este no era principalmente un campo de exterminio diseñado para la exterminación como Auschwitz o Treblinka. Bergen-Belsen se convierte en un campo de exterminio por negligencia y abandono a medida que la administración nazi se desintegra. Los prisioneros mueren de hambre y enfermedad porque nadie se preocupa por alimentarlos o proporcionarles atención médica. La maquinaria del genocidio transiciona al simple abandono, permitiendo que los prisioneros mueran por falta de cuidado en lugar de asesinatos activos. El resultado resulta igual de mortal. Los británicos luchan no solo con la crisis médica, sino con el caos organizativo. Los sobrevivientes hablan decenas de idiomas, vienen de toda Europa. Muchos no pueden recordar sus propios nombres ni de dónde vienen. Los niños deambulan solos, sus padres muertos, incapaces de explicar quiénes son o dónde pertenecen. Los británicos establecen sistemas de registro, tratando de documentar a cada sobreviviente, pero muchos mueren antes de poder ser registrados. Otros permanecen demasiado confundidos o traumatizados para proporcionar información. En las semanas posteriores a la liberación, Bergen-Belsen se transforma de campo de concentración a campo de personas desplazadas. Los supervivientes suficientemente fuertes para moverse son gradualmente evacuados a instalaciones mejores. Los más gravemente enfermos permanecen en hospitales de campaña establecidos en todo el campo. Los prisioneros de guerra alemanes son obligados a enterrar a los muertos y limpiar el campo. Los funcionarios del gobierno militar británico comienzan la abrumadora tarea de determinar qué hacer con decenas de miles de personas que no tienen hogares a los cuales regresar, ni familias que los esperen, ni países dispuestos a recibirlos. El horror de Bergen-Belsen establece el modelo para comprender todo el alcance de los crímenes nazis. Esto no es solo un crimen de guerra, esto es genocidio. Este es el intento de exterminio de pueblos enteros a través del asesinato, el hambre, la enfermedad y el abandono. Las pruebas están ante los ojos del mundo, capturadas en película, descritas por testigos creíbles, innegables en su magnitud y crueldad. A medida que abril de 1945 avanza hacia mayo,
Las fuerzas estadounidenses que recorren el sur de Alemania y Austria se encuentran con los campos principales restantes. Cada liberación revela el mismo horror esencial, pero cada campo lleva su propia historia particular de crueldad y sufrimiento. Dachau, el primer campo de concentración establecido por el régimen nazi, cae en manos de elementos de la 45ª División de Infantería estadounidense y la 20ª División Blindada, el 29 de abril de 1945. Ubicado a solo 10 millas al noroeste de Múnich, Dachau ha operado desde marzo de 1933 como el prototipo para todos los campos que le siguen. Más de 200.000 prisioneros pasan por Dachau durante sus 12 años de operación. Más de 41.000 mueren allí debido a ejecuciones, experimentos médicos, hambre y enfermedades. Las tropas estadounidenses que se acercan a Dachau encuentran un tren en las vías que conducen al campo. 39 vagones de carga están inmóviles en los rieles. Dentro, los soldados estadounidenses encuentran aproximadamente 2.000 cadáveres. Estos prisioneros, evacuados de Buchenwald días antes, murieron durante el viaje por hambre, sed y asfixia en los vagones cerrados. Algunos cuerpos muestran evidencia de que los prisioneros recurrieron al canibalismo en su desesperación final. El tren se encuentra como un monumento a las marchas de la muerte que cobraron miles de vidas, incluso mientras la liberación barría a Alemania. Los estadounidenses entran en el campo principal para encontrar 30.000 prisioneros vivos, muchos apenas. A diferencia de Bergen-Belsen, Dachau conserva alguna función administrativa hasta los últimos días. La comida sigue siendo escasa, pero no está completamente ausente. El campo no ha caído en el colapso total que caracteriza a Bergen-Belsen. Sin embargo, Dachau revela sus propios horrores. La cámara de gas, disfrazada de sala de duchas, está lista, aunque nunca se usó para ejecuciones masivas en este lugar. Los hornos del crematorio todavía contienen restos humanos. Los registros de experimentos médicos documentan torturas infligidas bajo la apariencia de ciencia, experimentos de congelación, pruebas de gran altitud, infecciones de malaria y otras atrocidades realizadas en prisioneros involuntarios. La liberación de Dachau resulta caótica y violenta. Los soldados estadounidenses, enfurecidos por lo que encuentran, ejecutan a varias docenas de guardias de las SS inmediatamente después de la captura del campo. Algunos guardias son fusilados mientras intentan rendirse. Otros son asesinados por prisioneros que los dominan antes de que los estadounidenses puedan intervenir. La violencia refleja la furia que sienten los liberadores al enfrentarse con la evidencia de la crueldad sistemática. Investigaciones militares más tarde examinan estos asesinatos, pero no sigue ningún castigo serio. El juicio queda sin pronunciar. Los guardias de las SS en Dachau recibieron un grado de misericordia que sus víctimas nunca conocieron. Los prisioneros en Dachau incluyen prisioneros políticos detenidos desde los años 30, judíos de toda Europa, prisioneros de guerra soviéticos, sacerdotes católicos y ministros protestantes encarcelados por oponerse al régimen, luchadores de la resistencia de países ocupados y otros considerados enemigos del Estado nazi. Entre los sobrevivientes hay varios prisioneros prominentes, retenidos como posibles monedas de cambio, incluidas el canciller austríaco Kurt Schuschnigg y el político francés Léon Blum. Su liberación proporciona valor propagandístico, pero los miles de prisioneros desconocidos importan igualmente. Los equipos médicos que llegan a Dachau implementan lecciones aprendidas de liberaciones anteriores. Ahora entienden que alimentar a los prisioneros hambrientos requiere una gestión cuidadosa. Establecen protocolos para tratar el tifus y otras enfermedades, al mismo tiempo que protegen a los liberadores del contagio. Montan hospitales de campaña y comienzan un triaje sistemático. A pesar de estas mejoras, cientos de prisioneros mueren en los días siguientes a la liberación, sus cuerpos demasiado dañados para sobrevivir incluso con atención médica.
Los comandantes estadounidenses continúan la política de obligar a los civiles alemanes locales a recorrer el campo. Los residentes del pueblo de Dachau, que comparte su nombre con el campo, son conducidos bajo guardia a través de las instalaciones. Ven la cámara de gas, los crematorios, las barracas, los montones de cadáveres aún no enterrados. Conocen a los sobrevivientes. Muchos alemanes afirman que no sabían lo que ocurría en el campo, a pesar de los 12 años de su operación en su entorno. Los soldados estadounidenses expresan desprecio e ira ante estas negaciones. La proximidad del campo al pueblo hace que la ignorancia sea imposible de creer. Más al sur, en Austria, el brutal campo de montaña de Mauthausen espera su liberación. Establecido en 1938 cerca de la ciudad de Linz, Mauthausen se distingue como uno de los campos más duros del sistema nazi. Construido alrededor de una cantera de granito, Mauthausen obliga a los prisioneros a llevar piedras pesadas por 186 escalones desde el fondo de la cantera, una tarea que mata a miles por el agotamiento y las caídas. Los guardias empujan a los prisioneros desde los acantilados por diversión. El campo sirve como sentencia de muerte para muchos de los que son enviados allí, en particular prisioneros de guerra soviéticos y veteranos republicanos de la Guerra Civil Española. A principios de mayo de 1945, los guardias de las SS en Mauthausen se dan cuenta de que la liberación se acerca. Algunos huyen, otros permanecen, sin saber qué hacer. Grupos de resistencia de Midenmosnim. Prisioneros planean prevenir masacres de último minuto y proteger a los sobrevivientes hasta que lleguen las fuerzas estadounidenses. El 5 de mayo, elementos de la 11ª División Acorazada estadounidense llegan al campo y aceptan su rendición sin resistencia. Encuentran aproximadamente a 60.000 prisioneros vivos, muchos en subcampos repartidos por la región. Mauthausen revela el sistema de campos nazis en microcosmos. El campo principal alberga a presos políticos, combatientes de la resistencia y otros considerados particularmente peligrosos. Los subcampos en toda la región proporcionan trabajo esclavo para la producción de armamentos, proyectos de construcción y otras industrias de guerra. La cantera misma se erige como un campo de exterminio donde los prisioneros trabajan hasta morir de agotamiento. El crematorio del campo, como los de otros campos, opera las 24 horas del día durante los periodos de máxima actividad, quemando cuerpos de aquellos asesinados o muertos de trabajo. La liberación de Mauthausen ocurre justo 3 días antes de la rendición incondicional de Alemania, el 8 de mayo. El momento hace que Mauthausen sea uno de los últimos grandes campos liberados. Los prisioneros allí soportan más tiempo que la mayoría, sobreviviendo hasta los momentos finales de la guerra. Muchos mueren en las últimas semanas al desaparecer completamente los suministros de alimentos y los guardias abandonar cualquier pretensión de mantener el orden. La tasa de mortalidad en Mauthausen se acelera a medida que se acerca la liberación, convirtiendo la supervivencia en una cuestión de horas y suerte. Un soldado americano que ingresó a Mauthausen más tarde escribe: «El olor nos llegó antes de ver el campo. Luego vimos a los prisioneros, si es que se les puede llamar así. Parecían cadáveres ambulantes. Muchos no podían caminar en absoluto. Yacían en barracones, en el patio, donde quiera que se hubieran desplomado. Los guardias habían huido, dejando a estas personas para morir. Les dimos comida, agua, atención médica. Algunos se recuperaron, muchos no lo hicieron. Habían soportado demasiado durante demasiado tiempo. Sus cuerpos simplemente no resistieron». Un sobreviviente de Mauthausen, un republicano español que pasó 6 años en el campo, recuerda: «Cada día era sobrevivir un día más. Te despiertas, trabajas en la cantera, intentas no ser asesinado por los guardias o caer por los escalones. Por la noche duermes si puedes y esperas despertar por la mañana. Cuando vinieron los americanos, no podía creer que hubiera sobrevivido. Muchos no lo hicieron. Yo solo tuve suerte». A lo largo de Alemania y Austria a finales de abril y principios de mayo, los campos más pequeños y los subcampos
caen ante las fuerzas aliadas casi a diario. Cada uno revela el mismo patrón: prisioneros hambrientos, montones de cadáveres, evidencia de asesinatos y abusos sistemáticos. Nordhausen, un subcampo de Buchenwald donde los trabajadores esclavos producían los cohetes V2, es liberado el día 11 de abril. Las tropas estadounidenses encuentran 3.000 cadáveres y miles de prisioneros moribundos. Gusen, un brutal subcampo de Mauthausen, cae el día 5 de mayo con escenas de horror similares. Decenas de campos más pequeños en toda Baviera, Austria y el centro de Alemania son invadidos a medida que las fuerzas aliadas ocupan sus objetivos finales. El Ejército Rojo soviético, avanzando desde el este, libera campos en toda Polonia y el este de Alemania meses antes. Majdanek cae en julio de 1944. Auschwitz-Birkenau, el mayor centro de exterminio, es liberado el 27 de enero de 1945. Las fuerzas soviéticas encuentran aproximadamente 7.000 prisioneros aún con vida, la mayoría demasiado enfermos para evacuar durante las últimas marchas de la muerte. También encuentran almacenes llenos de pertenencias tomadas de prisioneros asesinados, cientos de miles de trajes, vestidos, zapatos, gafas, chales de oración y más de 7 toneladas de cabello humano preparado para el envío a fábricas textiles. Las liberaciones soviéticas reciben menos atención en los medios occidentales inicialmente, en parte porque los periodistas occidentales no pueden acceder fácilmente al territorio controlado por los soviéticos, y en parte porque el escepticismo sobre la propaganda soviética hace que algunos duden de sus informes. Pero la documentación soviética resulta igualmente devastadora. Los camarógrafos soviéticos filman las ruinas de las cámaras de gas, los crematorios, los barracones, los sobrevivientes. La evidencia corrobora lo que las fuerzas occidentales encuentran en los campos de toda Alemania. Para mediados de mayo de 1945, la liberación del sistema de campos de concentración nazi está completa. Cada campo principal está abierto. Cada subcampo cae bajo el control aliado. Cientos de miles de prisioneros se encuentran libres, aunque muchos mueren en las semanas y meses posteriores a la liberación, a pesar de la atención médica. El alcance total del genocidio nazi se vuelve innegable. La evidencia queda preservada en fotografías, películas, documentos, testimonios y los propios campos físicos. Las liberaciones no marcan un final, sino un comienzo. El comienzo de entender lo que ocurrió, el comienzo de proporcionar justicia a las víctimas, el comienzo de la documentación y el recuerdo, el comienzo de preguntar cómo pudieron ocurrir tales atrocidades y cómo podría la humanidad prevenir su repetición. Los campos están vacíos ahora, pero su significado resonará a lo largo de las generaciones. La liberación de los campos concluye, pero la crisis humanitaria se intensifica. A lo largo de Alemania, Austria y Polonia, cientos de miles de sobrevivientes enfrentan un futuro incierto, mientras las fuerzas aliadas luchan por proporcionar atención básica y determinar qué sigue. El costo humano total del sistema de campos de concentración nazi desafía un registro exhaustivo. Los propios campos cobran la vida de más de 1 millón de personas a través de ejecuciones, inanición, enfermedades, experimentos médicos y asesinatos sistemáticos. Los centros de exterminio, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno y Majdanek, representan aproximadamente 3 millones de muertes adicionales, la gran mayoría víctimas judías de la solución final. Las marchas de la muerte en los últimos meses de la guerra matan a decenas de miles más. Los números exactos nunca se conocerán con certeza. Muchos de los víctimas no dejan registros, ni rastro, nada más que ausencia donde antes existía vida. Solo en Bergen-Belsen, más de 13.000 prisioneros mueren en las semanas siguientes a la liberación, a pesar de la intervención médica británica. Sus cuerpos, devastados por el tifus, la tuberculosis, la inanición y la disentería, no pueden recuperarse incluso con alimentos y medicinas.
El personal médico observa impotente cómo los pacientes mueren porque el daño infligido a lo largo de meses o años resulta irreversible. Escenas similares se desarrollan en Dachau, Buchenwald, Mauthausen y docenas de campos más pequeños. La liberación llega demasiado tarde para miles que sobreviven solo el tiempo suficiente para ver la libertad antes de que la muerte los reclame. El trauma psicológico entre los sobrevivientes resulta tan devastador como las lesiones físicas. Muchos prisioneros emergen de los campos incapaces de hablar, sus mentes destrozadas por lo que han soportado y presenciado. Otros hablan compulsivamente, contando desesperadamente sus historias a cualquiera que los escuche, impulsados por la necesidad de que el mundo entienda. Los niños liberados de los campos muestran síntomas que el personal médico lucha por categorizar: desconfianza profunda, incapacidad para relacionarse con los demás, instintos de supervivencia extremos y una vacuidad en sus ojos que habla de experiencias que ningún niño debería enfrentar jamás. Trauma de guerra y fatiga de combate, condiciones bien entendidas por la medicina militar, proporcionan marcos inadecuados para comprender el trauma de los supervivientes. Estos prisioneros no han experimentado combates breves e intensos, sino una deshumanización sistemática sostenida durante meses o años. Han visto a miembros de su familia ser asesinados, han sido golpeados, hambrientos, torturados, obligados a presenciar atrocidades y despojados de toda dignidad humana. Las cicatrices psicológicas nunca sanarán por completo para muchos sobrevivientes. Los prisioneros de guerra retenidos en 1900 campos de concentración en lugar de campos de prisioneros de guerra representan una categoría particular de sufrimiento. Los prisioneros soviéticos especialmente enfrentan un tratamiento horrible, ya que el régimen nazi ha decidido que los prisioneros de guerra soviéticos quedan fuera de las protecciones de la Convención de Ginebra. Aproximadamente 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos mueren en cautiverio alemán, muchos en campos de concentración, de hambre, exposición, ejecución y trabajo forzado. Aquellos que sobreviven a menudo temen regresar a la Unión Soviética, sabiendo que Stalin considera la captura como traición y que la prisión en el Gulag puede esperarlos. El costo civil se extiende más allá de los prisioneros de los campos para incluir a millones desplazados por la guerra, la ocupación y el genocidio. En toda Europa, más de 11 millones de personas desplazadas deambulan por las carreteras, buscando hogares que ya no existen, familias que están muertas, comunidades que han sido borradas. Los sobrevivientes judíos enfrentan desafíos particulares. Sus hogares han sido confiscados, sus comunidades destruidas, sus familias asesinadas. Muchos no tienen a dónde regresar ni a quién regresar. Polonia, que tenía la población judía más grande de Europa antes de la guerra, ve sobrevivir a menos de 300.000 personas judías de una población de antes de la guerra de 3.300.000. Los campos de refugiados establecidos por las autoridades aliadas desbordan de personas desplazadas. La UNRWA, la Administración de Naciones Unidas para el Auxilio y la Rehabilitación, lucha por proporcionar alimentos, refugio, atención médica y servicios básicos a millones de personas. Los antiguos campos de concentración, limpiados y desinfectados, se convierten en campos de desplazados que albergan a sobrevivientes que no tienen a dónde ir. La amarga ironía, vivir en los mismos campos que una vez los encarcelaron, no pasa desapercibida para los sobrevivientes, pero las alternativas siguen siendo limitadas. Los niños presentan los casos más desgarradores. Miles de niños sobreviven a los campos huérfanos, a menudo sin poder recordar sus verdaderos nombres o de dónde vinieron. Los trabajadores de ayuda humanitaria establecen centros para niños, tratando de brindar cuidado y ayudar a que los niños recuperen alguna apariencia de infancia normal. Pero estos niños han visto cosas que los despojan de su inocencia para siempre. Han visto a sus padres asesinados, han hurgado en busca de comida entre cadáveres,
Han aprendido que los adultos no pueden ser de fiar, que el mundo es fundamentalmente inseguro, que la supervivencia requiere vigilancia constante. La destrucción física se extiende más allá de las bajas humanas. Los campos en sí mismos son monumentos a la crueldad sistemática. Edificios que albergaban torturas, cámaras de gas diseñadas para asesinatos en masa, crematorios que quemaron miles de cuerpos, todo permanece como evidencia. Las autoridades aliadas conservan muchos campos como sitios de documentación, entendiendo que las futuras generaciones necesitarán ver la evidencia física para creer lo que ocurrió. La infraestructura de los campamentos está en ruinas o contaminada por enfermedades. Los barracones infestados con tifus requieren ser quemados o desinfectados completamente. Los sistemas de agua contaminados por cadáveres y desechos humanos deben ser reconstruidos. Las fosas comunes salpican el paisaje, algunas correctamente marcadas, otras excavadas apresuradamente y apenas cubiertas. La tarea de identificar y enterrar adecuadamente a los muertos desborda los recursos disponibles. Las familias buscan desesperadamente a familiares desaparecidos. Los centros de la Cruz Roja establecen servicios de búsqueda, donde los sobrevivientes publican nombres de aquellos que buscan y listas de aquellos que saben que sobrevivieron. Las paredes en los campos de desplazados se cubren de fotografías y notas escritas a mano, buscando a Miriam Rosenthal de Varsovia, buscando información sobre Jacob Levy, visto por última vez en Auschwitz. Cualquiera que conociera a la familia Goldberg de Lodz, por favor contacte. La mayoría de las búsquedas terminan en dolor cuando los sobrevivientes se enteran de que familias enteras perecieron. Los días y semanas inmediatos tras la liberación traen alivio mezclado con sufrimiento continuo. La comida llega, pero los prisioneros hambrientos no pueden comer raciones normales sin enfermarse. La medicina llega, pero las enfermedades se han propagado demasiado para que los antibióticos puedan curarlas. El refugio llega, pero miles permanecen sin hogar. El alcance de la crisis humanitaria abruma incluso la fuerza de las organizaciones militares aliadas y las agencias internacionales de ayuda. Los cuerpos continúan requiriendo sepultura durante semanas después de la liberación. En Bergen-Belsen, las fuerzas británicas usan excavadoras para cavar fosas comunes lo suficientemente grandes para miles. Los prisioneros de guerra alemanes y los civiles alemanes reclutados para el trabajo forzado manejan el trabajo sombrío bajo supervisión. Las fotografías capturan estas operaciones de entierro, preservando evidencia de la escala de la muerte. Las imágenes conmocionan al mundo, pero también cumplen el propósito esencial de la documentación. Se empiezan a ver tumbas, cementerios y monumentos conmemorativos en los lugares de liberación. Algunos formales, marcados con cruces o estrellas de David. Otros temporales, enterramientos apresurados que más tarde recibirán marcadores adecuados. Los sobrevivientes realizan servicios religiosos cuando es posible, intentando proporcionar algo de dignidad a los muertos, aun cuando las prácticas funerarias tradicionales resultan imposibles, dado el elevado número de personas involucradas. El personal médico de los ejércitos liberadores trabaja junto a médicos que sobrevivieron a los campos. Estos médicos sobrevivientes poseen conocimientos de las enfermedades y condiciones de los campos que resultan invaluables para el tratamiento. Comprenden cómo alimentar a los hambrientos, cómo tratar las dolencias específicas de los campos, cómo identificar a aquellos que están más allá de salvarse. Su experiencia, nacida de años de ejercer la medicina en condiciones imposibles, salva vidas tras la liberación. Una enfermera estadounidense que trabajó en Dachau escribe más tarde: «Cada día perdíamos pacientes que deberíamos haber podido salvar, pero sus cuerpos habían pasado por demasiado. El corazón de un hombre simplemente se detiene. Una mujer sucumbe a una infección porque su sistema inmunológico ya no funciona. Un niño muere porque sus órganos han sido dañados irreparablemente. Hicimos todo lo que pudimos. Nunca fue suficiente». Un superviviente judío de Auschwitz
Buscando a su familia en un campo de desplazados, recuerda: encontré el nombre de mi hermana en una lista de los muertos en Bergen-Belsen. Ella sobrevivió a Auschwitz solo para morir de tifus 2 semanas después de la liberación. Llegué un día tarde. Si la hubiera encontrado antes, ¿podría haberla ayudado? Nunca lo sabré. Toda mi familia ha desaparecido. Soy el único que queda. La secuela inmediata de la liberación revela no solo lo que los campos hicieron a los prisioneros, sino lo que tomará para que los sobrevivientes reconstruyan cualquier tipo de vida. La recuperación física resulta difícil. La recuperación psicológica puede resultar imposible. La búsqueda de justicia solo ha comenzado, y el mundo ahora debe confrontar lo que se permitió que sucediera y asegurar que nunca vuelva a suceder. La liberación de los campos de concentración nazis en 1945 marca un punto de inflexión en la historia humana, obligando al mundo a confrontar el genocidio industrializado y la deshumanización sistemática en una escala previamente inimaginable. Los campos revelan no solo los crímenes de la Alemania nazi, sino la capacidad de la humanidad para el mal organizado y las consecuencias del totalitarismo, el racismo y el odio no controlados. La importancia estratégica de la liberación de los campos se extiende más allá de la crisis humanitaria inmediata. El descubrimiento de los campos endurece la resolución de los aliados durante las últimas semanas de la guerra e influye en las políticas de ocupación en la derrotada Alemania. Los planes de desnazificación, juicios por crímenes de guerra y el desmantelamiento de las instituciones nazis ganan urgencia a medida que se vuelve innegable el alcance total de las atrocidades nazis. Los campos demuestran que la guerra contra la Alemania nazi no fue solo un conflicto geopolítico, sino un imperativo moral, una lucha contra un régimen que industrializó el asesinato e intentó exterminar a pueblos enteros. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron en noviembre de 1945, colocan los crímenes de los campos de concentración en el centro de las acusaciones contra los líderes nazis. Las pruebas de los campos, documentos, fotografías, películas y testimonios de sobrevivientes resultan esenciales para lograr condenas. Los juicios establecen precedentes legales para procesar crímenes contra la humanidad y genocidio, conceptos que entran directamente en el derecho internacional debido a lo ocurrido en los campos. La justicia sigue siendo imperfecta e incompleta, pero el principio de que tales crímenes no pueden quedar impunes se arraiga en la jurisprudencia internacional. Las consecuencias a largo plazo reforman profundamente el mundo postguerra. El Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, junto con millones de otros considerados indeseables por la ideología nazi, se comprende como una catástrofe singular que requiere recuerdo y estudio. Los campos sirven como evidencia de que el genocidio puede ser implementado a través de métodos burocráticos e industriales modernos, de que las naciones civilizadas pueden descender a la barbarie, de que puede suceder aquí, sigue siendo una advertencia que cada sociedad debe atender. La creación del Estado de Israel en 1948 se conecta directamente con el Holocausto y las liberaciones de los campos. Las imágenes de los sobrevivientes en los campos de desplazados, la realidad de que cientos de miles de judíos europeos no tienen hogares a los que regresar, el reconocimiento de que las comunidades judías de Europa han sido en gran medida destruidas, todo contribuye al apoyo internacional para establecer un hogar nacional judío. El Holocausto se vuelve inseparable de los argumentos a favor de la autodeterminación y la soberanía judía. Los campos también influyen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948. El énfasis del documento en la dignidad humana, la libertad de la tortura, la protección contra la persecución y los derechos fundamentales refleja una respuesta directa a las atrocidades nazis reveladas a través de las liberaciones de los campos. El principio de que ciertos derechos trascienden la soberanía nacional surge del reconocimiento de que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de prevenir otro holocausto.
La memoria y la conmemoración de los campos evolucionan a lo largo de las décadas. Muchos campos se convierten en sitios memoriales y museos. Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald y otros preservan barracones, cámaras de gas y crematorios como evidencia y educación. Las conmemoraciones anuales marcan los aniversarios de la liberación. El 27 de enero, la fecha de la liberación de Auschwitz, se convierte en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Los testimonios de los sobrevivientes, recopilados por organizaciones como la Fundación Shoah de la USC, preservan relatos de primera mano para las generaciones futuras. Diferentes naciones recuerdan los campos de manera diferente, reflejando experiencias históricas y perspectivas variadas. Para Israel, el Holocausto representa la culminación catastrófica de milenios de persecución judía y la justificación para un Estado judío. Para Alemania, los campos encarnan la vergüenza nacional y la responsabilidad, conmemorados a través de la educación, los monumentos y el reconocimiento continuo de la culpa. Para Polonia y otras naciones de Europa del Este, los campos representan el sufrimiento bajo la ocupación totalitaria. Para los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, la liberación representa la reivindicación moral del esfuerzo bélico. Estos recuerdos divergentes a veces entran en conflicto, pero todos reconocen la importancia fundamental de los campos. Las lecciones que enseñan los campos siguen siendo discutidas pero esenciales. Revelan que el genocidio requiere planificación, implementación y la cooperación o indiferencia de miles de personas comunes. Los guardianes del campo, administradores, médicos que realizaron experimentos, ingenieros que diseñaron cámaras de gas, burócratas que organizaron deportaciones. La mayoría no eran fanáticos ideológicos, sino individuos comunes que participaron en un mal extraordinario. Esta incómoda verdad desafía narrativas cómodas sobre el bien y el mal, obligando a reconocer que personas comunes pueden cometer atrocidades bajo ciertas condiciones. Los campos advierten contra la deshumanización de cualquier grupo, los peligros del totalitarismo independientemente de la ideología, la necesidad de proteger los derechos humanos y la dignidad, y la responsabilidad de resistir la injusticia incluso cuando la resistencia conlleva costos. Demuestran que la civilización proporciona solo una fina capa sobre la capacidad de la humanidad para la crueldad, y que esta capa requiere un mantenimiento constante a través de la educación, el compromiso moral y la defensa vigilante de los valores democráticos y los derechos humanos. El lugar de las liberaciones de los campos en la narrativa más amplia de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo central. Mientras los historiadores militares analizan batallas, estrategias y campañas, los campos explican por qué la guerra importaba moralmente, justifican retrospectivamente la causa aliada y recuerdan a las generaciones posteriores que algunos conflictos implican no solo intereses nacionales, sino cuestiones fundamentales de dignidad humana y supervivencia. Los campos hacen que la Segunda Guerra Mundial no sea solo otro conflicto de grandes potencias, sino una lucha contra el mal que debía ganarse. Los historiadores continúan debatiendo cuánto sabían los líderes aliados sobre los campos durante la guerra y si se podría haber hecho más para detener el genocidio. Informes de inteligencia llegaron a las capitales aliadas. Se consideraron y rechazaron propuestas para bombardear las líneas ferroviarias a Auschwitz. La decisión de priorizar la victoria militar sobre operaciones de rescate específicas sigue siendo controvertida. Estos debates son importantes porque obligan a examinar qué responsabilidad tienen las naciones de prevenir el genocidio que ocurre más allá de sus fronteras. Los campos desafían a la humanidad a recordar no solo lo que sucedió, sino por qué sucedió y cómo prevenir que se repita. El genocidio no terminó en 1945. Camboya, Ruanda, Bosnia, Darfur y otros sitios de atrocidades masivas demuestran que las lecciones aún no se han aprendido completamente. Los campos son advertencias de que la civilización sigue siendo frágil, que el odio puede ser movilizado para el asesinato,
que la indiferencia permite la atrocidad y que la vigilancia constante contra el racismo, el totalitarismo y la deshumanización sigue siendo necesaria. Como reflexiona más tarde un historiador, la liberación de los campos reveló la humanidad tanto en su peor como en su mejor faceta. La peor, en lo que se les había hecho a los prisioneros. La mejor, en la respuesta de los soldados comunes, médicos y trabajadores de ayuda que enfrentaron un horror inimaginable y respondieron con compasión y determinación para ayudar. Los campos nos enseñan de lo que somos capaces, tanto del mal como del bien. La capacidad que decidamos cultivar determinará nuestro futuro. El humo de los crematorios hace mucho que se ha despejado. Los sobrevivientes son cada vez menos cada año, ya que el tiempo se lleva a aquellos que los campos no mataron. Pero la memoria permanece, conservada en películas, en fotografías, en testimonios, en los mismos campos. El mundo que descubrió estos campos en 1945 prometió nunca más. Esa promesa, imperfectamente cumplida, sigue siendo la obligación de la humanidad hacia aquellos que murieron y los que sobrevivieron. Los campos deben ser recordados para que lo que representan nunca se repita.